Hola, ¿qué tal? Soy Carla Villagómez. Gracias por ser parte de Videociencia, donde todos los días compartimos entrevistas médicas, donde abordamos temas de salud para mejorar tu calidad de vida. Como siempre, hoy trataremos un tema muy interesante para ti. El elemento más peligroso de una discapacidad auditiva en los niños no detectada a tiempo es la ausencia de un lenguaje claro o algunos trastornos o retrasos bastante complicados en el habla y en su desarrollo. Si tienes sospechas de que tu bebé no oye bien, quédate con nosotros que ya empezamos. Si tienes sospechas de que tu bebé tiene imposibilidad para percibir sonidos, es preciso que te dirijas a un médico especialista en otorrinolaringología para que pueda ayudarte con un diagnóstico precoz, ya que si no se trata la deficiencia auditiva a tiempo, más adelante será más complicado. Por eso hoy hablaremos de la hipoacusia con nuestra invitada de honor, la doctora Gloria Sabat. La doctora Gloria Sabat es médica especialista en otorrinolaringología, quien nos orientará para detectar a tiempo la discapacidad auditiva de tu niño. Pero antes daré un extracto del amplio currículum de la doctora Gloria. La doctora Gloria es graduada de médico cirujano de la Facultad de Medicina Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón. Realizó su especialidad de otorrinolaringología, otoneurología en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Además, realizó su subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil Nossa Senhora do Loreto. También realizó su posgraduación de enfermedades infectocontagiosas de vías respiratorias y digestivas altas en el Hospital Evandro Chagas de la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro. Realizó su subespecialidad en otología en el Centro de Investigaciones Otoaudiológicas en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es médico a cargo del programa de implantes cocleares en Bolivia de la Fundación OIR desde 2008 hasta la fecha. Además, es médico otorrinolaringólogo en el Hospital San Vicente de Paúl, Cochabamba, Bolivia. Doctora, qué gusto tenerla en Videociencia. Bienvenida, doctora Gloria. Muchas gracias, Carla, por la invitación y la oportunidad de poder hablar de un tema que es tan importante que la población tenga conocimiento para estar alerta y poderlo resolver a tiempo. Muchas gracias. A usted las gracias, estimada doctora Gloria. Y bueno, ahora podemos proceder al inicio del tema. Doctora Gloria, en algunos casos, niños con problemas de audición que no presentan signo alguno hasta los 2 años de edad, de ahí la importancia de estar atentos los padres ante cualquier síntoma que nos haga sospechar de cualquier problema de pérdida auditiva. Para ello, doctora Gloria, ¿nos puede comentar qué es la hipoacusia y qué tan común es? Bien, la hipoacusia en realidad la definimos como un déficit de audición uni o bilateral que se traduce en umbrales auditivos mayores a 25 decibeles, ¿no? Esa es, digamos, la definición técnica de lo que es una hipoacusia. Básicamente es una pérdida auditiva que se puede dar en diferentes grados y de diferentes tipos. Puede ser leve, puede ser moderada, moderadamente severa, severa, profunda o incluso lo que llamamos anacusia, que es la ausencia total de audición. Puede ser de tipo conductivo cuando se afectan las vías de conducción del sonido, el pabellón, el conducto auditivo, el tímpano, el oído medio, o puede ser neurosensorial o de transmisión cuando es a nivel del oído interno, la cóclea, el nervio auditivo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la definición de audición, de hipoacusia. Ahora, ¿qué tan frecuente es? Es bastante frecuente. Se considera que 1 de cada 1000 nacidos vivos presenta algún tipo de pérdida auditiva, ¿no? Entonces es bastante frecuente. Lo importante es determinar a tiempo qué tipo de pérdida, qué grado de pérdida para poderla resolver. Pero de estas pérdidas auditivas de 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, se considera que casi la mitad, 50%, son de tipo genético hereditario. Doctora Gloria, qué interesante la información que nos comparte para que toda la audiencia debe estar atenta a observar a los niños desde que nacen, ¿es así? Y bueno, doctora Gloria, se sabe también que entre los 3 y 5 meses de vida los bebés tienen a dirigir sus miraditas o giran sus cabecitas hacia alguna fuente de sonido. Claro, los bebés con audición normal, ¿no es así? Entonces, doctora, ¿nos puede comentar cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar si existe un cierto grado de hipoacusia infantil?
Bien, hay ciertos signos a los que todos los padres debemos estar alertas en un niño recién nacido. Como tú dices, el niño poco a poco, porque esto de la audición es un proceso igual que todos nuestros sentidos, ¿sí? Desde el nacimiento va aumentando y nuestro cerebro va formando lo que llamamos esta plasticidad neural de aprendizaje de los sentidos. Aprendemos a oír, ¿sí? Entonces tenemos que estar alertas. Un niño que está escuchando normalmente, como tú dices, tiende a dirigir la mirada hacia la fuente de sonido, la voz de la mamá al inicio, pequeñas cositas de música, sonajeros. Son niños que cuando están durmiendo y aparece un ruido, pues se despiertan o por lo menos hacen un gesto de que les afectó esto. Entonces, ¿qué debemos estar atentos? Que el niño en ese primer año, esos primeros meses de desarrollo, pues tenga estas respuestas. Cuando se le habla, cuando hay un ruido, una fuente sonora, una música, el niño dirige la mirada, a veces no vuelca la cabecita todavía si está muy chiquito, pero dirige la mirada hacia la fuente de sonido. Mira a la mamá cuando le habla, cuando le canta. Debemos estar alertas. Así se despierta con ruidos externos, ¿no? Esos niños que la mamá dice, mi hijito es re tranquilo, es una belleza, lo llevo a fiestas, el parlante aquí sigue durmiendo. No, eso no es normal, ¿no? Tenemos que estar atentos a aquellas reacciones a los estímulos auditivos que los rodean. Si ese niño parece indiferente a estos estímulos, no se inmuta con un ruido fuerte, ladra un perro re cerca y sigue durmiendo pero sin ni moverse, son signos de una probable pérdida auditiva. Entonces, al inicio, en esos primeros meses de vida, esos son los signos. Ahora, ya a medida que pasan los 3 meses a los 6 meses, también el niño no habla, pero empieza a balbucear, ¿sí? Empieza a hacer sonidos, ba, da, da, gu. Estas cosas también son signos de audición. Cuando hay ausencia de balbuceo, puede ser un signo de alerta de problema auditivo también. Doctora, también este problema de la pérdida auditiva, como sabemos, no solamente afecta al pequeño paciente, ¿no es así? Sino también a todos sus familiares y a quienes lo rodean, ¿no? Por eso su detección temprana debe ser fundamental. Ahora, doctora Gloria, ¿qué consecuencias trae el retraso en el diagnóstico de la hipoacusia infantil? Muy bien, como tú dices, es súper importante el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la vía auditiva es básicamente la vía esencial del aprendizaje del lenguaje y del aprendizaje en general. Es uno de los sentidos que nos permite captar y poder aprender e ir desarrollando todas las capacidades intelectuales. Es realmente desde este punto de vista algo fundamental en la vida del niño. Y como te decía al principio, nosotros aprendemos a escuchar. Y este aprendizaje, esta plasticidad neural que recibe, capta y te enseña a escuchar y hablar se da hasta los 5 años. Entonces, un diagnóstico tardío después de esta edad va a hacer que este niño no tenga chances de aprender a escuchar y de aprender a hablar. Y por lo tanto, esto va a retrasar la adquisición del lenguaje, el desarrollo de aprendizaje escolar, todo el desarrollo que venga a futuro. Entonces, lo más importante es la detección precoz. Cuando nosotros detectamos un niño, o tenemos la sospecha de un niño con hipoacusia, pues debemos cuanto antes hacer los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico preciso, de ser posible antes del año de edad, ¿sí? Entonces, existen algunos llamados factores de riesgo. Niños prematuros, niños con bajo peso al nacer, menores de 2 kilos, niños que han tenido que estar en terapia intensiva neonatal, con respirador, intubados, con oxígeno, niños que han recibido ciertos medicamentos en esas primeras etapas, niños que vienen de madres que han tenido infecciones importantes durante el embarazo o perinatales, niños que han tenido hiperbilirrubinemia, esta subida de la bilirrubina, este color amarillito muy intenso, muy prolongado, son factores de riesgo que deben hacernos pensar y descartar un daño auditivo lo más precozmente. Lo ideal es que todo recién nacido pase por el llamado tamizaje auditivo, ¿sí? Este es un examen súper sencillo, se llama emisiones otoacústicas, pero es un examen que nos detecta y se lo puede hacer desde el bebé chiquitito de un día de nacido hasta adelante. Es una cosa súper sencilla, no invasiva, de una pequeña sondita
que nos detecta y nos da una idea de si está habiendo o no respuesta auditiva. No es totalmente determinante, no nos dice el grado de pérdida, el tipo de pérdida, pero nos alerta a estar atentos, a hacer exámenes más adecuados, más precisos, hasta llegar a un diagnóstico en un niño en el que se sospecha o tiene factores de riesgo auditivo, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Tenemos este examen de tamizaje que debería hacerse a todo recién nacido. Acá en Bolivia, lamentablemente, no tenemos una ley que lo haga, lo promueva, ¿no? Vamos luchando contra eso. Sí tenemos muchos pediatras que ya lo conocen a fondo el tema y que nos mandan a los pacientitos para hacer este tamizaje auditivo. Luego, si este tamizaje auditivo da negativo en 3 oportunidades, hay mayor sospecha, mayor riesgo de que ese niño tenga algún problema auditivo, pues se va a los potenciales evocados auditivos, que se lo hace también en bebés desde los 6 meses, en realidad hasta más chiquitos, pero lo ideal es a los 6 meses, porque se necesita que el bebé esté dormido y a veces hay que anestesiarlos, sedarlos, ¿no? Y a partir de los 7, 8 meses, ya se va al examen clínico, que es el más importante y determinante, que es la audiometría infantil, que es un tipo de audiometría especializada en respuestas, no solamente, no es lo mismo un adulto ponerle el aparato de la audiometría, mandarle los sonidos y el paciente responde, aprieta. No, un niño por ahí lo escucha y si no te quiere responder, no te va a responder. Entonces es una audiometría especializada, condicionada, con juegos, en la que nos basamos en respuestas incluso visuales para establecer un linear auditivo. Y obviamente lo que llamamos el test de Link, que es una evaluación de la comprensión oral que está teniendo ese niño. Y todas estas pruebas es posible hacerlas antes del año. Ya te digo, lo ideal es llegar a un diagnóstico antes del año de edad, pero si no es posible por cualquier factor, por lo menos antes de los 3 años, ¿sí? Porque un niño en el que se diagnostica la hipoacusia tempranamente, se lo equipa tempranamente, ya sea con audífonos si fuera el caso, o implantes cocleares en los casos más severos, y una buena rehabilitación antes de los 3 años, su chance de un desarrollo auditivo verbal es pues altísimo, va a normalizar, va a ser igual que cualquier niño normoyente. Y antes de los 5 años todavía tenemos una muy buena respuesta, ¿no? Pero hay que estar atentos, no podemos seguir con aquello que se daba hasta hace un tiempo atrás, incluso colegas y pediatras, no, ya va a hablar, no habla, no, esperemos a que tenga 5 años, no, porque a los 5 años es tarde, ¿no? Entonces, eso un poco. Ahora, en lo que me decías de la repercusión que tiene al entorno del niño, eso es cierto. Y uno lo vive cada día cuando hace un diagnóstico de una hipoacusia en un niño, ¿sí? Parece que para los papás se les viene el mundo abajo, ¿no es cierto? Es como que mi hijo es discapacitado, no va a tener la oportunidad de los otros, y realmente el entorno se vuelve un poquito incluso hostil para el niño porque empieza a ser tratado de manera diferente. Y lo más importante acá es que los papás entiendan que con un diagnóstico precoz, una intervención precoz, ese niño tiene todas las posibilidades de desarrollar una vida totalmente normal, de aprender a escuchar, de aprender a hablar con lo adecuado, audífonos, implante, pero tiene todas las posibilidades de llevar una vida totalmente normal. No es como era antes, no escucha, va a ser mudo, que aprenda señas, no. Y no es que yo tenga algo contra el lenguaje de señas. Pienso que ha sido un arma muy importante, es hasta la actualidad algo muy importante, pero si nosotros podemos proporcionar a ese niño las armas para escuchar y para poder hablar, pues estamos haciendo mucho más por él, ¿sí? Porque el niño que aprende lenguaje de señas, que nunca aprende a hablar, está limitado a un entorno muy reducido y las capacidades y las oportunidades de aprendizaje y de seguir una vida normal también se reducen, lamentablemente. En cambio, si yo hago que ese niño escuche, aprenda a hablar, estoy elevando sus expectativas para el futuro, ¿no? Exacto, doctora. También es muy interesante lo que nos menciona acerca de los test que no muchos padres están informados, ¿no es así? Y como lo que usted menciona, doctora Gloria, en el momento que un bebé es diagnosticado de hipoacusia infantil,
Bueno, como usted también nos ha tocado ese tema, su tratamiento debe ser inmediato y también debe ser vigilado por el especialista, claro, en otorrinolaringología. Ahora, doctora, coméntenos un poco más en profundidad sobre estos tratamientos que usted nos menciona y qué tan efectivos son. Perfecto. Primero tenemos que tomar en cuenta dos cositas que te decía al principio. Hay diferentes tipos de pérdida auditiva, ¿sí? Entonces tenemos que ver primero si es una pérdida conductiva. ¿En qué casos tenemos pérdidas conductivas? Niños con malformaciones de la orejita, del conducto auditivo, a veces del oído medio, ¿sí? Que pueden darnos pérdidas en la conducción con una vía sensorial totalmente normal y totalmente apta. En estos niños, pues, debemos ver de resolver el problema conductivo, si es una infección, si es un problema de alergia, de disfunción tubaria, hay muchas patologías, podríamos hablar horas, pero que se pueden resolver cuando se trata de esto. Cuando se trata de malformaciones, donde no tenemos el pabellón o el conducto, hay una atresia de conducto o malformaciones de oído medio, pues se recurre a los aparatos de transmisión ósea, ¿no? Que hay desde los más sencillos, que son los vibradores óseos, que siempre han habido, que si bien son un poquito más incómodos, tal vez no con tanta nitidez, pero sí nos son de gran ayuda en estos niños y con la ventaja de que son económicos, ¿no? Hasta los dispositivos electrónicos de transmisión ósea, los implantes osteointegrados, que nos ayudan muchísimo y nos nivelan esa pérdida conductiva a niveles óptimos donde el niño tranquilamente puede realizar una vida normal, una vida, un desarrollo auditivo verbal sin ninguna alteración, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la parte conductiva. En cuanto a las pérdidas neurosensoriales, dos cosas importantes, si es prelingual, si es postlingual. Si ese niño ha nacido con una pérdida auditiva o en el proceso del primer año de vida o de ese periodo en el que el niño aprende a hablar, ha ocurrido esta pérdida auditiva, se considera prelingual. En cambio, si esta pérdida ocurre después de que el niño ha aprendido a hablar, donde se supone que ya ha adquirido una memoria auditivo-verbal, también es diferente. En los prelinguales, el diagnóstico precoz, el equipamiento temprano y la rehabilitación temprana. Ya te digo, lo ideal antes de los 2 años, 3 años. En los niños o en los adultos postlinguales, pues en cualquier momento, pero cuanto antes mejor. Nos da más chance porque hay una memoria auditiva verbal. Ellos ya tienen noción de audición y de lenguaje. Rehabilitar es más fácil y a veces puede dar chance de esperar un poquito más en esta rehabilitación. Claro que cuanto antes lo hagas y lo rehabilites, mucho mejor porque se evitan daños posteriores. Y en los niños prelinguales, pues velozmente. Así que se detecta, debe equiparse y rehabilitarse, ¿no? Estos tratamientos son muy efectivos, ¿no? El audífono. Cuando vemos pérdidas desde leve hasta severa, a ciertos grados de severa, en los cuales un audífono potente nos compensa la pérdida a un nivel de comprensión del lenguaje, pues la solución es esa. Equipar con un audífono adecuado para el tipo de pérdida, para la edad y empezar una rehabilitación. ¿Qué quiere decir la curva del lenguaje? Que debe llegar con el audífono a un nivel en el que no solo está captando sonido y ruido, sino está discriminando y entendiendo las palabras. Porque si yo escucho, si alguien me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo escucho, pero escucho, estoy escuchando, pero no estoy entendiendo. Y eso va a evitar que yo pueda desarrollar y repetir lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando con un audífono potente, en una pérdida severa o profunda, no llega a esa curva de comprensión del lenguaje, pues la indicación va por el implante coclear. En este caso, el implante coclear va a estar indicado cuando una persona, niño, adulto, postlingual, no llega a tener un beneficio con audífono a un nivel de comprensión del lenguaje. Ya sea el audífono, ya sea el implante, amerita un acompañamiento y una rehabilitación auditivo-verbal, no tanto visual, porque si nosotros agarramos niños menores de 5 años, los equipamos y los rehabilitamos, tienen que aprender y tienen toda la capacidad de aprender a escuchar y hablar
por audición, no por visión, no por lectura de labios, no por señas, sino porque realmente están escuchando y produciendo lenguaje. Perfecto, doctora. También qué importante es sobre el avance en la tecnología para la salud, ¿no es así? Como nos acaba de mencionar sobre los dispositivos electrónicos, también, doctora, ahora nos puede comentar un poco más en profundidad para que toda la audiencia pueda comprender bien qué son los implantes cocleares y qué pacientes podrían ser los candidatos. Bien. Como te mencionaba hace un ratito, los implantes cocleares son dispositivos electrónicos para mejorar o llevar a un paciente a un nivel auditivo aceptable. El implante coclear es un dispositivo electrónico que consta de dos partes, un dispositivo interno y un dispositivo externo. Un dispositivo interno que en realidad está formado por un pequeño imán, vendría a ser como un chip de computadora, que es el procesador interno, unido a unos electrodos muy, muy finitos, electrodos de titanio, que van a ser los que se introduzcan dentro de la cóclea en el oído interno, ¿sí? Y una parte externa que va a acoplarse a través de un imán, un conector y un procesador de sonido externo. ¿Cuál es el fundamento? En una cirugía, que ya es bien normada, bien conocida, se coloca el implante coclear. Se hace una pequeña incisión detrás de la orejita, se entra a través del hueso que se llama mastoides y por allá se crea una vía para introducir los electrodos al oído interno. Se introducen los electrodos, se hace el cierre con todos los protocolos, se cierra esto, un mesecito se espera a que cicatrice, es el proceso en el que se supone cura todo esto, y se hace el acople del dispositivo externo y el encendido del implante, ¿sí? Esto lo hace la audióloga, se procede al encendido. ¿Cuál es el fundamento? Este procesador externo va a captar el sonido, va a transmitirlo a través del imán al procesador interno, este va a mandar la señal a estos electrodos que van a cumplir la función de esas células que se han dañado en el oído interno y que no están mandando la señal. Entonces, estos electrodos van a ser los que manden la señal al cerebro, restituyendo la audición, ¿no? En eso consiste el implante coclear. ¿Quiénes son candidatos a implante coclear? Toda persona, niño o adulto, con pérdida severa o profunda que no se beneficie de audífono, que con un audífono no llega a ese nivel de comprensión del que hemos hablado, ¿sí? Porque mientras la persona con un audífono ultrapotente alcance niveles de comprensión del lenguaje, pues la indicación es el audífono. El implante se reserva para estos casos en los que el audífono no está llegando a este nivel. Entonces, esa es la indicación para los implantes. Es importante que en los niños prelinguales, en aquellos niños que han tenido la hipoacusia previo al desarrollo del lenguaje, esto se haga, como te digo, cuanto antes. Lo ideal antes de los 2 años. Muy buen resultado hasta los 3 años, pero máximo hasta los 5 años, que es la etapa del aprendizaje, de esa plasticidad neural óptima para aprender a desarrollar audición y lenguaje. En los postlinguales, niños o adultos que han perdido audición posterior al desarrollo del lenguaje, donde ya hay una memoria auditivo-verbal, pues puede hacerse en cualquier momento, pero cuanto antes mejor. Tampoco se pueden esperar años, porque así como un músculo que no se usa se atrofia, lo mismo en la audición. Un nervio auditivo que no es estimulado por muchos años, por mucho tiempo, pierde funcionalidad. Y a pesar de poner un implante, si lo hemos hecho después de muchos años de que ese nervio no estaba estimulado, la respuesta puede ser muy pobre, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y lo más importante, el implante coclear es un milagro tecnológico, pero no va solo. O sea, yo no pongo el implante y listo, va a escuchar y perfecto. No, amerita una rehabilitación adecuada, una terapia fonoaudiológica que enseñe a ese niño y vaya condicionando esa señal del implante para transformarla en audición y en lenguaje. Entonces, es súper importante. Tan o más importante que poner el implante es la rehabilitación, ¿no? Y eso va a variar de acuerdo a la etapa en la que se ponga, de acuerdo a los antecedentes, de si es prelingual, postlingual, de qué edad tiene, del tipo de pérdida, de muchos factores, pero amerita una buena rehabilitación.
Doctora, para finalizar con la entrevista, ¿nos puede comentar dónde podemos acudir a su consulta privada? Claro que sí. Yo tengo mi consultorio particular en el Hospital San Vicente. Es mi consultorio particular, por si acaso no es del hospital. Esto queda en la calle Baptista, entre México y Reza, en la ciudad de Cochabamba. Mi consultorio es por el momento en el segundo piso, pero a partir de dentro de 10 días voy a estar en el primer piso. El teléfono para poder hacer la reserva de citas es mi celular, el 703-45681. Les rogaría que para contactarse conmigo mejor vía WhatsApp, porque donde yo vivo lamentablemente no me llega señal de celular, entonces muchas veces da como apagado, pero sí tengo internet, entonces constantemente el WhatsApp lo estoy revisando y es a través de esta vía que asigno las horas, los turnos para las consultas. Perfecto. Para realizar también una cita previa con la doctora Gloria, vía online lo pueden hacer a través de medicos.com.bo. Y bueno, querida audiencia, hoy hemos conversado con la doctora Gloria y nos ha comentado sobre la detección de la hipoacusia infantil, que debe ser seguida por la identificación si hay deficiencias auditivas desde que un bebé nace. También nos ha hablado de iniciar un tratamiento correspondiente y la rehabilitación temprana, también de estimular para el mejor desarrollo del habla, procurar también que el pequeño sea integrado en su entorno, ayudado, claro, por su familia. Y lo más importante, velar porque el niño o el individuo, en todo caso, se pueda comunicar para que tenga un óptimo desarrollo emocional, social, intelectual y un brillante futuro profesional. Doctora Gloria, qué bueno haber abordado un tema tan importante y ser de mucha ayuda para toda la audiencia que nos ve y que esté pasando por esta dificultad de la hipoacusia. Y recuerden también, querida audiencia, que es necesario la valoración de un especialista otorrinolaringólogo que les dará el diagnóstico certero y el tratamiento efectivo para mejorar la deficiencia auditiva. Una vez más, doctora Gloria, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerla pronto en Videociencia. Muchísimas gracias a ti, Carla, por la oportunidad, como te decía, de dirigirme a la población, de poder aportar un granito de arena en este tema que es tan importante, que la verdad es una cosa que la gente tiene que saber cómo diagnosticarla, cómo tratarla y que tiene solución, ¿no? Que no es una cosa para dejarla de lado, que tiene solución. Mil gracias por la invitación, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Agradecidos, doctora. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.